Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, con la asignatura de tren de rodaje. El tema, suspensión posterior. Curso primero de bachillerato APC. Los docentes que vamos a trabajar en este día es el licenciado Marco Collahuaso y el licenciado Orlando Guamán, con la fecha 28 de abril del 2020. Año lectivo 2019-2020. La actividad de aprendizaje. La destreza con criterio de desempeño. Identificar los tipos de suspensión posterior utilizados en los automotores. Sí, los más utilizados en la actualidad para los vehículos de carga, sobre todo, que es las ballestas. Tema. Vamos a ver la definición, vamos a ver los tipos de suspensión posterior, la suspensión por ballestas, partes y funcionamiento. Vamos a observar un video, ¿sí? Es un video rápido y corto en donde vemos desde la parte superior al colegio. ¿Sí? Y recordarles con este video, la institución, si bien es cierto, se ha cerrado, pero la educación no se ha detenido, no se ha parado. Seguimos trabajando, estudiantes y profesores, seguimos trabajando a diario, ¿sí? Y con la finalidad de que usted vaya cumpliendo, vaya aprendiendo diferentes cosas. No hay ascensores para el éxito, tienes que usar las escaleras. Sí, brevemente les puedo comentar, estamos en una situación difícil, ¿sí? Las cosas no están tan fáciles, pero sin embargo a todo eso nosotros estamos llegando con la educación hacia ustedes. Está difícil, sí, utilizar las diferentes aplicaciones, las plataformas, el internet, etcétera, etcétera. Está difícil, sí, pero lo estamos haciendo. Y creo que ustedes como estudiantes están adquiriendo los conocimientos necesarios que ustedes necesitan, pese a las dificultades que hemos encontrado en el camino, ¿sí? Esperamos que la situación ya vaya normalizándose, pero sin embargo, a todas estas adversidades, pongámosle ganas y sigamos trabajando. Esto corresponde al deber de la clase anterior. Aquí los estudiantes de primero A, si los estudiantes de primero A van a contestar en los espacios en blanco. Lo primero, en la parte superior, con rojo, sistema de suspensión. ¿Qué tipo de suspensión es esta que se encuentra? ¿Sí? En la parte inferior, si recuerde, esto correspondía al deber, usted tenía que completar los elementos, esto correspondía al deber. Tenemos 1, el espiral. Tenemos 2, el amortiguador. ¿Sí? Ahí usted vaya contestando, por favor. Tenemos 3, la barra estabilizadora. Tenemos 4, conteste el espacio en blanco. 5, mesas de suspensión. Y 6, conteste el espacio en blanco. ¿Sí? Le repito nuevamente, para los estudiantes de primero A, vaya contestando los espacios que falta. Sistema de suspensión, conteste cuál es el elemento que va con el número 2, con el número 4 y con el número 6. Los estudiantes de primero A contesten en el chat. ¿Sí? Vamos a observar. ¿Sí? Para los estudiantes de primero B, observe. ¿Sí? Es una animación de un vehículo muy moderno. ¿Sí? Observe. Es la animación de un vehículo muy moderno. Para los estudiantes de primero B, conteste. ¿Cuál es el sistema que está trabajando en este vehículo? ¿Sí? Observe. ¿Sí? Es un vehículo moderno. Y algo está pasando, algo observa, hay algún movimiento. ¿Sí? Contesten los estudiantes de primero B, ¿cuál es el sistema que está trabajando para que la carrocería se pueda mover? Observen, ¿sí? Se mueve de arriba para abajo. ¿Sí? Vamos a esperar un poquito para que vayan contestando, por favor, los estudiantes de primero B. Vamos a ver la suspensión. ¿Sí? Vamos a encontrar nuevamente el concepto de sistema de suspensión. Nos dice, los sistemas de suspensión permiten la estabilidad del vehículo sometido a poderosas fuerzas. En este caso es el peso.
el peso que ejerce el chasis, el peso que ejerce la carrocería, el peso que ejerce el motor y el peso que ejerce los ocupantes, ¿sí? Y si es que es vehículo de carga, obviamente el peso que ejerza, ¿sí? La carga que vaya a llevar este vehículo durante su desplazamiento y el confort de sus ocupantes. Recuerde que la suspensión debe dar confortabilidad al interior del vehículo. Cuando en el interior del vehículo hay personas, si en la trayectoria de, o en el desplazamiento del vehículo se encuentra baches, se encuentra oscilaciones, se encuentra rompe velocidades, ¿sí? La suspensión es la encargada de amortiguar, de absorber estas oscilaciones para brindar confortabilidad. Sí, y recuerde también que la suspensión es la encargada de soportar el peso que tiene en la parte superior del vehículo, sea el chasis, sea la carrocería, el peso del motor o en sí el peso de los ocupantes. Ya observamos un gráfico, si observamos un gráfico, sin la carrocería, sí estamos con los demás elementos, sí, pero la parte más importante es el sistema de suspensión. Observen en la parte frontal o en la parte delantera, nosotros observamos un tipo de suspensión MacPherson, que ya vimos de la clase anterior, que es un sistema de suspensión independiente. Y en la parte posterior, si observe, ahí observamos únicamente un amortiguador, si observamos un amortiguador, que podemos determinar de alguna otra manera está amortiguando, ¿sí? O está absorbiendo las oscilaciones de la carretera mediante este elemento elástico. Ya, suspensión posterior. En un principio, la mayoría de autos, por no decir en su totalidad, estaban diseñados con la tracción en el eje posterior, por lo que había de diseñar un sistema de suspensión independiente, ¿sí? Ahí tenemos dos gráficos, ¿sí? El gráfico de la izquierda, usted puede observar un sistema de suspensión, pero aquí tenemos el diferencial, ¿sí? Tenemos un sistema de suspensión, pero aquí tenemos el diferencial. Y esto ocurría en la mayoría de vehículos. Dicen que la mayoría de vehículos al inicio tenía tracción posterior, es decir, el diferencial estaba ubicado en la parte posterior entre las dos ruedas, ¿sí? A esto, sí, a esto, en la actualidad nosotros ya tenemos vehículos, sobre todo automóviles, la mayoría de automóviles que tienen tracción delantera, pero obviamente todos los vehículos deben tener suspensión, ¿sí? Y observamos en el otro gráfico, en cambio en el otro gráfico solo me observamos un eje transversal, ¿sí? Que va a unir a las dos ruedas y a este eje transversal, ¿sí? Debe tener la suspensión para cada lado. Les repito nuevamente. Antiguamente los sistemas de tracción estaban en la parte posterior. Sí, en la actualidad nosotros encontramos automóviles en la mayoría de casos que tienen tracción en la parte delantera, pero todos los vehículos deben tener el sistema de suspensión en la parte posterior para amortiguar. Tipos de suspensión posterior. En el mundo de las suspensiones automotrices solo hay dos principales tipos de configuraciones de suspensión posterior utilizadas en los vehículos de hoy, que son suspensión por eje rígido y suspensión independiente. ¿Sí? Suspensión por eje rígido. Observe el gráfico. Observamos una transversal metálica debe ser que va a unir a las dos ruedas. ¿Sí? Es decir, este tipo de suspensión obligatoriamente cuando haya un bache, haya una deformación, se va a inclinar o va a afectar a todo el vehículo. ¿Sí? Y en la suspensión independiente, como su nombre lo dice, va a trabajar de forma independiente en cada una de las ruedas. Ya, continuamos con la explicación. Aquí nosotros vamos a observar vamos a observar los vehículos y vamos a observar cómo funcionan o cómo trabajan los tipos de suspensión. La suspensión de eje rígido y la suspensión independiente. La suspensión de eje rígido, ¿sí? Observe, ¿sí? Observe.
Es una barra transversal, una barra metálica, ¿sí? Es una barra transversal, una barra metálica que, que debe unir a las dos ruedas posteriores, ¿sí? Mire que es una sola, es decir, va a tener una sola figura. Y si usted observa, el vehículo no va a observar una sola rueda, sino oscila o absorbe la deformación todo el vehículo. Miren la inclinación que tiene todo el vehículo. Es decir, esta deformación de la carretera afecta a todo el vehículo, ¿sí? Causándole una inclinación brusca o fuerte. En cambio, la suspensión independiente, si observe en la suspensión independiente, ahí vamos a tener suspensiones en cada lado, ¿sí? Suspensiones independientes, tanto a la rueda derecha como a la izquierda. Y encontramos una afectación en la carretera. Mire, la afectación en la carretera, lo que ha hecho con la rueda es que absorba esta oscilación y trabaje de una en una. Y mire que el vehículo no ha sido afectado, ¿sí? Aquí tenemos más confortabilidad, ¿sí? Aquí el vehículo no ha sido afectado, el vehículo va a tener mayor estabilidad y va a trabajar la rueda independiente. Para los estudiantes de primero C, por favor, conteste en el chat. Para los estudiantes de primero C, conteste en el chat. ¿Cuáles son los tipos de suspensiones más utilizados en la parte posterior? ¿Cuáles son los tipos de suspensiones más utilizados en la parte posterior? Ya, vamos a continuar. La suspensión simple. Las suspensiones sencillas o simples tienen excelentes propiedades elásticas, pero poca capacidad de absorción de energía mecánica, por lo que no pueden ser montados solos en la suspensión y por ende necesitan elementos elásticos, muelles, ballestas o barras de torsión y el amortiguador, ¿sí? Algo importante, si nosotros nos hemos dado cuenta en la parte posterior, vamos a encontrar suspensiones más sencillas, suspensiones más simples, ¿sí? Pero tome en cuenta que estos elementos necesitan obligatoriamente de un elemento principal que es el amortiguador. Si tenemos una suspensión por ballestas, vamos a necesitar el amortiguador. Si tenemos una suspensión por muelles o resortes, necesitamos el amortiguador. Si tenemos una suspensión por barra de torsión, necesitamos el amortiguador. ¿Para qué? Para que tenga mayor elasticidad. Miren que dicen que estos elementos por sí solos no permite la absorción mecánica o elasticidad. ¿Sí? Es decir, si tengo una suspensión por ballestas, ¿sí? Si no tiene un amortiguador, tenga por seguro que va a ser muy rígida, va a ser muy dura. El amortiguador es el que permite amortiguar, el que permite tener mayor elasticidad y mayor confortabilidad al interior del vehículo. Ya, una de las suspensiones las más utilizadas dentro o en los automotores para carga, sea en camionetas, sea en camiones, volquetas, ¿sí? Y demás vehículos de carga, es la suspensión por ballestas. La suspensión por ballestas no es más una suspensión que tiene unas hojas de ballestas elásticas, ¿sí? Hojas de acero, para que ustedes entiendan de mejor manera. La suspensión de ballesta es un sistema de amortiguación empleado en vehículos de carga. Su función es la de un muelle plano que permite una gran variedad de elasticidad y resistencia al peso. ¿Sí? Observamos un gráfico, si observamos un gráfico, lo primero que podemos observar es que este vehículo es de extracción posterior. Lo segundo, la suspensión que corresponde en este caso por ballestas. Sí, y algo que tiene que ver con lo que ya les había explicado es que necesita un amortiguador. Sí, observamos, tiene el amortiguador, debe tener el amortiguador. Si no tiene el amortiguador, no tenemos demasiada elasticidad, no tenemos demasiada confortabilidad. Ya, recuerde, la suspensión por ballestas son más utilizadas para vehículos de carga, camionetas, camiones, buses y demás elementos que corresponden a carga. Ya, en esta suspensión por ballestas, ¿sí? Nosotros
observamos las hojas que van disminuyendo su tamaño. Aquí, independientemente del tipo de vehículo que sea camioneta, sea camión, sea bus, buseta, independientemente de lo que sea, ¿sí? Vamos a encontrar eh, hojas de ballestas de diferentes números de hojas, de 3, de 5, de 6, de 8, ¿sí? Ya depende de la carga que va a soportar. Aquí estas hojas de ballestas, generalmente a veces cuando pasa o sobrepasa el peso, ¿sí? Se suelen romper. Las hojas de ballestas, cuando usted observe que va cargando peso y se van poniendo de forma recta, tome en cuenta que estas hojas de ballestas tienen una forma ondulada. Si se va poniendo de forma recta, ya estamos sobrepasando el peso permitido y estamos arriesgándonos a que se pueda romper, ¿sí? Cuando las hojas de ballestas están totalmente rectas y nos hemos caído en un bache de forma brusca o algún golpe, tenga por seguro que se van a romper las hojas de ballesta. ¿Sí? Continuamos. Partes de una suspensión de ballestas. Aquí tenemos una gráfica en donde vamos a observar las ruedas, observamos el chasis, si observamos el chasis, observamos el eje posterior, ¿sí? En donde está el eje posterior, y observamos el diferencial, ¿sí? El diferencial entre las dos ruedas. Lo que nos compete en este gráfico es observar las partes de una suspensión por ballesta. Primero, revise que la suspensión debe estar unida o anclada al bastidor o chasis. ¿Mediante qué? Las gemelas de la ballesta. ¿Sí? Tanto en la parte posterior, en la parte delantera, encontramos estas gemelas de las ballestas, que son las uniones o los elementos que van a unir la suspensión por ballestas al bastidor. Vamos a encontrar unas abrazaderas. Estas abrazaderas es muy importante para tener alineadas las hojas de ballestas, ¿sí? Estas abrazaderas les van a mantener fijas y que no se desalineen las ballestas. Cuando no tienen estas abrazaderas, se desalinean, se salen las ballestas y empiezan a sonar. Tope de muelle, perdón, el tope de hule. Este tope de hule o tope de caucho siempre va a estar ubicado en el chasis, ¿sí? Y este tope también nos va marcando el peso. Cuando ya está sobrecargado el peso, ya tiende este caucho a topar con la parte inferior, ¿sí? Con el eje en este caso, ¿sí? Ya cuando topa nos está indicando que ya estamos al límite de la carga. Ya tenemos la almohadiza o la base, si es una base, a donde se junta tanto la suspensión por ballestas con el eje. Tenemos los tornillos de U. Los tornillos de U unen en este caso a la parte del eje y une al paquete de ballestas. A todo el conjunto de ballestas se denomina paquete de ballestas, ¿sí? En sí, vaya observando también, observamos ballestas desde la más grande a la más pequeña. Las hojas de ballestas son hojas de acero elásticas, ¿sí? Que sobre todo se utiliza en vehículos de carga que debe soportar el peso. Y dice punto fijo de la ballesta. Aquí y en las gemelas van ubicados unos bujes de cauchos, unos bujes en algunos casos recubiertos por parte metálica. Cuando estos bujes se desgastan, empiezan a sonar, empieza el golpe brusco, empiezan a chillar y debemos cambiar estos bujes. Ya, a todo esto hay un elemento importante, sí, hay un elemento importante. Hay un elemento que va a unir la base y va a unir las ballestas, que se denomina el perno. Técnicamente se le conoce como el mosco. Este perno va anclado en la base, va anclado en la base, y cuando este perno se desgasta o se sale del sitio, generalmente en la carretera observamos a los vehículos que empiezan a ir de lado, es decir, que la rueda empieza a irse para atrás o para adelante porque no tiene un punto fijo, es decir, este perno se ha salido del orificio donde debe ir centrado y la rueda empieza a salirse eh, de la fijación permitida. Vamos a hacer un resumen de la clase, señores estudiantes, por favor. Este resumen, sí les voy a pedir que cada uno de ustedes tenga en su cuaderno. Este es el resumen
de las clases que vamos teniendo. Los sistemas de suspensión permiten la estabilidad del vehículo sometido a poderosas fuerzas, el peso, durante su desplazamiento y el confort de sus ocupantes. Recuerde, todos los automotores, todos los vehículos tienen peso, como es de la carrocería, del chasis, del motor y de los ocupantes. Suspensiones posteriores. En la actualidad, las suspensiones más utilizadas en la parte posterior es la suspensión rígida y la suspensión independiente, ¿sí? En la actualidad, las suspensiones más utilizadas es la suspensión rígida y la suspensión independiente. La suspensión de ballesta es un sistema de amortiguación empleado en vehículos de carga, ¿sí? Recuerde, usted en la mayoría de camionetas, de camiones, de buses, usted observa suspensiones por ballestas. ¿Por qué? Porque las hojas de ballestas de acero elásticas son las encargadas de soportar pesos, ¿sí? Pesos como pasajeros, pesos como transporte de carga, hablamos de quintales, ¿sí? Entonces, las hojas de ballestas son muy útiles para soportar o para que tengan los vehículos de carga. Las partes de una suspensión por ballestas, encontramos hojas de ballestas, las hojas de acero elásticas, ¿sí? Estas hojas van a tener diferentes tamaños. El paquete de ballestas van a estar conformadas de diferentes tamaños, ¿sí? Y de diferente número de hojas, dependiendo del vehículo donde se vaya a utilizar. Los tornillos en U, las abrazaderas, el tornillo de fijación que se denomina el mosco y los bujes. Esas son las principales partes de las ballestas. Y todo este sistema, todo este conjunto, todo este paquete de ballestas debe estar unida al chasis. El deber. Se les envió ya a los grupos que se bajen una aplicación en el Play Store y vayan revisando. Esta aplicación usted lo puede manejar o lo puede observar la construcción total de todo el vehículo, desde el motor hasta la parte posterior. Usted puede observar la parte del funcionamiento del motor, pero en sí lo que nos interesa es la construcción. Usted va a tomar un print de pantalla, ¿sí? Toma un print de pantalla en donde se divise o donde observe la suspensión posterior. A esto usted le va a poner los nombres de los elementos, ¿sí? Va a identificar qué tipo de suspensión es, qué tipo de suspensión posterior es, ¿sí? Si es suspensión por eje rígido, si es suspensión independiente, suspensión por ballesta, suspensión McPherson. Identifica qué tipo de suspensión es. Pone los nombres, pone el nombre del estudiante y envía. Por favor, esta imagen no les va a ayudar mucho. La imagen usted tiene que capturar del funcionamiento que usted va a abrir en la aplicación. Ya. La actividad de aprendizaje. Sí, esta actividad de aprendizaje es la actividad que usted va a realizar, lo que les expliqué anteriormente, pero aquí yo les detallo de mejor manera. De la aplicación Motor Otto de 4 tiempos en 3D educativo, tomar un print de pantalla de la parte de la suspensión posterior. A esto le va a poner el tipo de suspensión que es, nombres de los elementos de la suspensión, el nombre del estudiante. Por favor, no se olvide poner el tipo de suspensión que corresponde, nombre de los elementos de la suspensión y el nombre del estudiante. No se olvide revisar la clase en el canal de YouTube para reforzar sus conocimientos. Área técnica CTE. Enviar la tarea al Classroom. Por favor, envíe la tarea al Classroom. Los que todavía no están en las clases del Classroom, por favor, ahí tienen. Para primero A el código, para primero B el código y para primero C el código. Ya, la bibliografía, lo más importante que usted tiene, el módulo institucional, usted observe, ahí tenemos contenidos, ahí tenemos gráficos, ahí encontramos información sobre lo que acabamos de ver el día de hoy. Y también se ha revisado información en el internet sobre lo que corresponde a la suspensión. ¿Alguna otra inquietud, señores estudiantes? Por favor, no se olvide de enviar los deberes, no se olvide de enviar las tareas, ¿sí? Al Classroom. Si tiene algo pendiente, envíe. De mi parte, muchísimas gracias, señores estudiantes, por la asistencia a la clase del día de hoy. Orlando, ¿algo que deba indicarles?
Sí. De igual forma, no, agradecidos por ustedes, gracias por estar todos, ¿no? Siempre contentos por impartir los conocimientos a ustedes. Recuerda que estamos haciendo todo lo mejor para poder llegar a ustedes, ¿sí? Con nueva clase que ustedes puedan comprender y a la vez entiendan, ¿no? Entiendan. Una de las recomendaciones, ¿no?, que yo les daría en este caso sería algo muy importante, señores. Recuerden que es importante lo que es la parte de la teoría. Una vez ya entendido la teoría, se le va a hacer más fácil lo que es la parte de la práctica. ¿Sí? En recomendación, pasen bien, cuídense mucho y no salgan, ¿no? Dicen Marco. Gracias, Orlando. Señores estudiantes, que tengan un buen día, ¿sí? Y que les vaya de lo mejor. Un gusto verles. Estaremos viéndonos la siguiente semana. Que pasen bien. Hasta luego, nos vemos. Igual dicen, Profe, hasta gracias. luego. Hasta luego. Luego.